Vamos a comenzar el capítulo de endocarditis. Si bien está dentro de lo que es infectología, endocarditis lo damos ya en este módulo. Esta primera imagen que estamos viendo en la primera diapositiva lo que muestra es ecocardiografía, donde lo que se ve es una válvula acá que está en el engrosamiento de la válvula, así es como se ven las vegetaciones. Bueno, ¿cuáles son los predisponentes a la formación o la aparición de una endocarditis? Pacientes con cardiopatías congénitas, usuarios de drogas intravenosas, valvulopatías degenerativas, esto va pasando con el paso de los años, pacientes que utilicen o estén un dispositivo intracardíaco, ya sea una prótesis, con catéter, con un marcapaso, pacientes con cardiopatía reumática crónica, eso ya lo tocamos en valvulopatías. Y tenemos distintos tipos de endocarditis. Tenemos las endocarditis que se dan sobre una válvula nativa. Entiéndase como válvula nativa una válvula sana, en el sentido que no tiene lesiones preexistentes, no es una prótesis. Una válvula sobre la cual se forma, como estamos viendo en esta imagen de anatomía patológica, acá con la flecha negra, una vegetación. Estos, los gérmenes que más están implicados, los Streptococcus virian, Staphylococcus, microorganismos del grupo ASEC, Streptococcus bovis. Bueno, este no es de los más frecuentes, se ve más cuando hay historia de pólipos colónicos o cánceres, neoplasias colónicas que pueden predisponer a la formación de endocarditis por este germen. Y los enterococos que más vienen digamos, de procesos genitourinarios. Ese grupo ASEC que estábamos diciendo está constituido por estas siglas, representan a cada uno de los gérmenes, Haemophilus spp, Actinobacillus, Actinomycetcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingella kingae. Estos son los gérmenes que forman el grupo ASEC. Y vamos a ver que también tenemos la endocarditis bacteriana aguda intrahospitalaria, como una clasificación, donde el germen, como estamos viendo acá en esta lámina de histología, es principalmente y por mucho el más importante, el más frecuente, el más de mayor repercusión clínica en el Staphylococcus aureus, Staphylococcus dorado. Y eso, como dijimos, se ve en pacientes que son portadores de dispositivos intravasculares, como una vía venosa central, como esta imagen que nos muestra acá, o pacientes que tengan, por ejemplo, un marcapaso transvenoso, ¿verdad? Que son dispositivos transitorios, pero a veces, por ejemplo, el paciente tiene un bloqueo por una intoxicación digitálica sintomática, requiere un marcapaso transitorio hasta que se depure eso y mejore la condición, tiene el dispositivo ahí. Entonces, a nivel público también nos pasa que el paciente tiene un marcapaso transitorio hasta que se consiga el definitivo y a veces tiene por un tiempo considerable el marcapaso y eso es un predisponente a infecciones, a endocarditis por gérmenes como en este caso el estáfilo. En el caso de válvulas protésicas, ya no son válvulas nativas, considerar la posibilidad de las infecciones, sobre todo en los 2 meses postoperatorios, que quizás son las zonas de mayor riesgo. Estafilococo coagulasa negativo, como estafilococo epidermidis, estafilococo saprofítico, hay que buscar de cerca y tener cuidado con estos gérmenes que a veces son considerados inocuos, a veces sí, a veces no. Coagulasa negativo depende. Entonces hay que ser muy meticuloso en el estudio del crecimiento de estos gérmenes en el contexto de una endocarditis. Staphylococcus aureus, ¿verdad? También porque es algo que hablamos de un dispositivo intravascular. Bacilos facultativos negativos, difteroides, hongos. Esto ya estamos hablando, repito, de válvula protésica. Después tenemos un grupo de microorganismos que son de cultivo difícil. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir cultivo difícil? Habitualmente un hemocultivo se tiene rápido, o sea, si vamos a hacerlo bien, la toma del hemocultivo se hace también con una muestra que va para una tinción de grano. Siempre se hace lastimosamente, se hace el cultivo y el cultivo tarda por lo menos 48 horas en empezar a dar resultados. El informe final del hemocultivo está generalmente en 4 o 5 días, pero hay gérmenes que no van a crecer en esos 4 o 5 días. No solamente porque requieren más tiempo, otros requieren, como vemos acá, medios de cultivo especiales. Y acá le tenemos al grupo ASEC, que es uno de los frecuentes.
Bartonella, Coxiella burnetii, Brucella, Tropoperima, Whipley, Granulicatal, Abiotropia. Gérmenes bastante raros, pero que si tenemos un paciente con un cuadro, esto clínico es muy evidente y los cultivos son negativos, hay que pensar en aislar estos gérmenes, como dijimos, con medios de cultivo especiales y con tiempos diferentes. ¿Cuáles son los signos? Nosotros podemos tener datos o signos cardíacos y extracardíacos. Los signos clínicos cardíacos, bueno, soplo, tradicionalmente se describe un soplo nuevo. Eso sí es que ustedes conocen bien al paciente y lo habían evaluado previamente y no tenía eso, aparece un soplo nuevo. O un soplo preexistente que ahora tiene mayor relevancia semiológica por afectación de la válvula. Una estenosis mitral severa que daba ya un soplo, pero ahora está peor el soplo llamativo. Pacientes que presenten insuficiencia cardíaca congestiva global, 30 a 40% de los casos. Y cuando hay abscesos perivalvulares, ya estamos hablando de afecciones más importantes, puede presentarse tanto embolia coronaria, que se puede complicar con un infarto, o bloqueo cardíaco. Los signos extracardíacos, hablamos ya de siembras o embolias sépticas. Siembras bacterianas hematógenas forman abscesos en tejidos no cardíacos. Embolia arterial de pedazos de la vegetación pueden producir traducir más o empeorar la infección, o también puede producir el infarto en un tejido remoto, infectar una zona, un tejido alejado, o producir infarto por obstrucción de la circulación. Esto se ve en vegetaciones de más de 10 milímetros y sobre todo a nivel de la válvula mitral tienen más riesgo de producir esta embolia por fragmento de la vegetación. Las complicaciones neurológicas se ven hasta en un 40% de los casos como accidentes vasculares, meningitis, hemorragia intracraneal por rotura de un aneurisma micótico. También se puede presentar una embolia a nivel renal, que esto suele producir infarto renal, que se va a manifestar con dolor y hematuria en el flanco. Esto si ocurre en el contexto de una endocarditis, plantear una sospecha, plantearlo ya como una embolia, como una complicación extracardíaca. A nivel periférico, tenemos complicaciones no supurativas. Esto se ve sobre todo en las infecciones prolongadas, como son los nódulos de Osler, las hemorragias subungueales, como estamos viendo en esta foto, estas hemorragias debajo de la uña. Y después tenemos estas manifestaciones en el nódulo de Osler, las manchas de Roth. Las manchas de Roth son estas manchas, estas lesiones que estamos viendo en el fondo de ojo. Periféricamente hablando, tenemos que diferenciar dos datos semiológicos. Uno son los nódulos de Osler, o el nódulo de Osler, que generalmente es único y muy doloroso, y el otro son las manchas de Janeway, que son estas lesiones equimóticas que se ven en la punta de los dedos, bien periférico, pero sin dolor. Son dos manifestaciones de embolia periférica, o de signos periféricos. ¿Cómo se establece el diagnóstico de una endocarditis bacteriana aguda? El diagnóstico definitivo se hace mediante 2 criterios mayores, o 1 mayor y 3 menores, o 5 menores de esta tabla, que son los criterios que utilizamos para diagnóstico. Fíjense, hemocultivo positivo es un criterio mayor. Microorganismos típicos de endocarditis, eso que habíamos hablado, estreptococo, estrepto, ASEC, estáfilo. O hemocultivo persistente, como la obtención se define como la obtención de microorganismos que pueden producir endocarditis. Hemocultivo tenido con diferencia de más de 12 horas, o 3 cultivos o la mayor parte de 3 o más. Vamos a ver enseguida que en el diagnóstico se utilizan los hemocultivos la mayor cantidad de tomas, ¿verdad? Hablan de 5, 6, 7, acá estamos hablando de por lo menos 4 o más hemocultivos. Hemocultivo del lado positivo para Coxiella burnetii, ¿verdad? O concentración de IgG para esto, más de 800. Estos son criterios de hemocultivo. Y el otro criterio mayor es la evidencia ecocardiográfica. Ecocardiografía positiva, que se vea como una masa intracardíaca oscilante, así como vimos en esa primera diapositiva al comienzo de esta presentación. Abscesos o dehiscencias de las prótesis, en el caso de válvulas protésicas. Insuficiencia valvular nueva, ¿verdad? Algo que no solamente la presencia del soplo, sino que hay que confirmar la lesión o afectación de válvula. Entonces, criterio mayor es hemocultivo y ecocardiografía.
Con dos mayores hacemos el diagnóstico definitivo, acá en una gran vegetación. Y después hablamos de endocarditis posible, hay un criterio mayor y uno menor, o tres menores. ¿Cuáles son los criterios menores? Predisposición a lesión cardíaca predisponente o uso de drogas intravenosas, fiebre, las embolias que estuvimos hablando, las lesiones de Janeway, las hemorragias conjuntivales, fenómenos inmunológicos como los nódulos de Osler, la mancha de Roth, y evidencia serológica, hemocultivo positivo que no satisface los criterios anteriormente mencionados. O sea, nuestro cultivo no llega a estos parámetros que estamos hablando de criterios mayores, pero hay cultivo positivo. Entonces eso va a ir como un criterio menor. Una apuesta del New England hace unos años que es bastante interesante. Fíjense, en la endocarditis infecciosa, el estáfilo y el estrepto representan 80% de los casos de endocarditis infecciosa, siendo los estáfilos los más comunes. Y las complicaciones extracardíacas, hablamos ahí de neurológica, hablamos de renal, las extracardíacas más frecuentes y más graves son las cerebrales. De hecho, dijimos que también pueden producir un aneurisma micótico, se puede romper y complicarse con una hemorragia cerebral. Es fundamental conocer el microorganismo para la terapia dirigida, eso vale para cualquier proceso infeccioso. Y también algo que acá es importante. La indicación de profilaxis antibiótica se restringe actualmente a procedimientos dentarios invasivos en pacientes con una válvula protésica, antecedente de endocarditis o cardiopatía congénita no reparada. Estos son los casos donde le vamos a hacer profilaxis. Paciente que tiene una válvula y se va a someter a una extracción dentaria debe recibir la profilaxis antes del procedimiento. Esta es una tabla que no es autóctona nuestra, de nuestro país, para que vean en el caso de válvulas nativas, ampicilina sulfatán o amoxicilina con ácido clavulánico más gentamicina como dosis habitual, ¿verdad? El tratamiento son 4 a 6 semanas, esto no varía casi. Y esto es lo que hay en las últimas guías paraguayas que salieron por 2015 más o menos. Esto es en base a nuestra cultura, a nuestros gérmenes, endocarditis infecciosa sobre una válvula nativa en pacientes no adictos, aguda, una subagudez en algún mes. En ese caso, los gérmenes que hay que cubrir, como viridans, otros grupos de streptococos, enterococos, estáfilos. Y en ese caso, el tratamiento que se sugiere, como ven acá, penicilina se puede usar, o ampicilina a una dosis de 2 gramos cada 4 horas, con oxacilina 2 gramos cada 4 horas por 4 semanas, y se le agrega gentamicina 1 miligramo kilopeso cada 8 horas por 2 semanas. En este caso no hay insuficiencia cardíaca, o sea, pero en caso de que no se presente con insuficiencia cardíaca concomitante, no haya signo de sepsis, no haya signo de embolia, se puede recomendar o plantear no administrar antibióticos, ¿verdad? Pero cuando se presenta eso, sí, esto queda mucho al criterio del equipo clínico que le sigue al paciente, porque no van a... Es muy difícil que en la vida real práctica, con sospecha de endocarditis, no le pongan antibióticos. Esas son recomendaciones. Ahí abajo vemos sobre válvulas nativas, fácil, o sea, una válvula que nunca se operó, una válvula sana en un paciente adicto a drogas intravenosas. El germen cambia totalmente. Acá hablamos de estafilometicilino resistente. El tratamiento es directamente vancomicina. Son 2 gramos día por lo menos por 4 semanas, más gentamicina por 2 semanas. En cuanto a la profilaxis en cirugía cardiovascular demostró que es útil, que funciona. ¿En qué caso? Implante o recambio de marcapaso, cuando hay cambio de pila en un marcapaso definitivo, reconstrucción de aorta, cirugía vascular con incisión inguinal, amputación de miembro por isquemia, bypass aortocoronario, cirugía cardíaca abierta. En todos estos casos, fíjense los gérmenes, Staphylococcus aureus está en primer lugar. Staphylococcus pyogenes y Streptococcus. En este caso, la profilaxis se hace con cefazolina 2 gramos intravenoso a dosis única o cada 8 horas por 24 horas. Pero si existe la sospecha de que el paciente tenga o presente un estafilococo meticilino resistente, como le estoy marcando ahí en ese cuadrado, si hay sospecha de estafilococo meticilino resistente, la terapia directamente se pasa a vancomicina 1 gramo por intravenosa
en dosis única, ¿ya? O 2 dosis en 24 horas. Y considerar el uso de la mopiroxina intranasal, que es una crema que se pone ahí para ir erradicando el estáfilo, sobre todo en pacientes portadores, 5 días. En cirugía de reemplazo valvular, ¿verdad? Considerar estos gérmenes, también vancomicina, gentamicina. Acá hablamos de una válvula protésica con infección temprana, menos de 2 meses, y una infección tardía, más de 2 meses. En menos de 2 meses, el germen que se cubre, estafilococo meticilino sensible o meticilino resistente. En la tardía, estafilococo epidermidis, streptococo viridan, enterococos. Y el tratamiento es, en el caso de la temprana, vancomicina más meropenem o imipenem, o sea, vancomicina más un carbapenem por 6 semanas, más amicacina por 2 semanas. Y tratamiento quirúrgico en los casos que ameriten, ¿verdad? Si hay una disfunción valvular severa, hay que considerar el recambio protésico por parte del cirujano. En endocarditis sobre válvula protésica tardía, tenemos también vancomicina, acá le asociamos rifampicina por 6 semanas más gentamicina por 2 semanas. Vamos a aprovechar esta clase para hablar un poco de 2 antibióticos que son la gentamicina y la oxacilina. La gentamicina tiene 2 puntos a considerar en su toxicidad y son los siguientes. La toxicidad coclear y vestibular, los 2 elementos del octavo par, el vestíbulo coclear. A nivel coclear pueden presentarse acúfenos, puede presentarse deficiencia de la audición, incluso la sordera, si es que no se soluciona el caso. Lo primero que hay que hacer cuando aparecen estos síntomas es suspender el fármaco y cambiar. La toxicidad vestibular se puede manifestar como cefalea, náuseas, vómitos, vértigo, alteración en el equilibrio. Entonces, con el uso de la gentamicina, monitorizar si hay afectación de uno de los 2 componentes del octavo par, ya sea la rama vestibular o la rama coclear. La nefrotoxicidad de la gentamicina es quizás lo que más de cerca cuidamos. De repente se nos pasa a veces observar la afectación no del octavo par, pero la nefrotoxicidad debe ser monitorizado muy de cerca. 8 a 26% de estos individuos que reciban gentamicina por cualquier causa, por cualquier índole, pueden presentar un trastorno renal leve. Y en la mayoría de los casos es reversible, porque si se comprende, si se entiende que es debido al fármaco, la primera medida es retirar el fármaco. Después de varios días comienzan a haber alteraciones en la capacidad de concentración del riñón. Y aparece proteinuria, puede ser leve. También en el sedimento vamos a ver cilindros hialino, granulosos. Y acá tenemos lo que es más grave, lo que más debemos tener como parámetro, ¿verdad? La disminución del filtrado glomerular y el aumento de la creatinina, van de la mano. Y eso amerita un ajuste de la dosis. Con un aclaramiento de creatinina del 100%, la dosis es plena, en el caso de la gentamicina, cada 24 horas. Pero fíjense que con un aclaramiento de creatinina de 20%, o sea, de 20 ml minuto, hay que bajar la dosis. La dosis se va bajando y el tiempo de administración se pasa a cada 2 días. El espectro de la gentamicina es bastante espectacular. Incluye Citrobacter, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteomyrialis, Pseudomonas, Serratia, Enterococo, Estafilococo aureus. O sea, la gentamicina tiene un muy buen espectro sobre estos gérmenes que estamos citando acá. Y después tenemos la oxacilina, ¿verdad? Que tiene una implicancia importante. Fíjense que acá hay una serie de antibióticos que ustedes conocen, penicilina, ¿verdad? Y de repente aparece acá la palabra meticilina. La meticilina, si bien es un antibiótico, un derivado penicilínico, la meticilina no se indica, o sea, nosotros no usamos meticilina como tratamiento, sino que cuando un germen demuestra ser resistente a la meticilina, entonces hablamos de lo que es, en el caso de estafilococo, hablamos del estafilococo meticilino resistente, quiere decir que ya esta familia de fármacos ya no va a ser útil. ¿Ya? Eso es la utilidad de la meticilina. Acá está la oxacilina. Propiedades, fíjense, resistencia a la penicilinasa, bacterias que generan una enzima que desdobla la penicilina. Acá sí es resistente, lo mismo que con la oxa.
Las penicilinas que son resistentes a esta enzima de resistencia bacteriana, tenemos la meticilina, nafcicilina, cloxacilina, dicloxacilina y acá tenemos la oxacilina. El que usamos bastante, la oxacilina viene en polvo de 1 gramo. Tiene efectos antimicrobianos menos potentes contra microorganismos sensibles a la penicilina. Pero ¿dónde está la eficacia o por qué le queremos la oxacilina? Porque es eficaz contra Staphylococcus aureus productor de penicilinasa, cosa que otros no tienen. Y Staphylococcus epidermidis no resistente a la penicilina. Entonces, por esto es que le utilizamos la oxa, ¿verdad? Estafilococo que produce penicilinasa igual son sensibles a la oxacilina, son eficaces. La oxacilina es un potente inhibidor de la proliferación de casi todos los estafilococos productores de penicilina. O sea, eso hace que su utilidad sea bastante amplia. No requiere ajuste renal, pero sí tenemos que tener cuidado cuando pasamos de 12 gramos por día de oxacilina, puede llevar a cierto grado de disfunción hepática. Entonces, cuando vamos a usar dosis así de alta, ir controlando la toxicidad hepática.